Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar, vamos a dar inicio a la conferencia. Desde el movimiento 15 de enero estuvimos pensando en la posibilidad de hacer una actividad donde podamos aportar y difundir el proceso bolivariano, discutir sobre los desafíos de esta nueva etapa. Hemos dado en llamar esta conferencia o esta actividad el chavismo después de Chávez, apuntes sobre la revolución bolivariana y los desafíos en la construcción de la patria grande. Así que para eso hemos invitado a una persona que creíamos que era la indicada para venir a contarnos y a charlar sobre el proceso bolivariano. Es Modesto Guerrero. Démosle un aplauso de bienvenida. Modesto Guerrero también pensamos en él porque además de ser periodista y escritor es un compañero, un militante social y político con una larga trayectoria. Fue diputado nacional en Venezuela en el año 82, también tiene una larga actividad sindical, estuvo al frente de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Durante hace ya unos años que vive acá en Mar del Plata, en Argentina, perdón, en Buenos Aires, y también es el impulsor del Partido Socialista Unido de Venezuela acá en la Argentina, como primera expresión del partido fuera de la República Bolivariana. Así que bueno, nada, ha escrito también la biografía de Hugo Chávez, que acá están los libros que él trajo para después cuando quieran poder acercarse y verlo, un material muy interesante. Y recordarles también que arriba está la muestra de una compañera, Romina Elvira, Crónicas de una hasta siempre, que va a estar en el América durante 15 días, así que si les gusta y la pueden recomendar y todo, les estamos agradecidos. Bueno, vamos a empezar con la conferencia, después haremos una serie de preguntas e interrogantes que surjan. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Parece una obra de teatro. Muchas gracias. Entonces, para no sentirme un torturado, me voy a adelantar un poquito. O para no sentirme un actor, que es más adecuado en este lugar. Cuando dijo vive en Mar del Plata, yo dije, carajo, ya me mudó, qué sabroso. Con 10 grados acá, no sé si voy a aguantar mucho tiempo. Es muy sabroso Mar del Plata, pero ustedes veían imágenes de Chávez. Ese es el Chávez inspirado, el Chávez vocativo, el Chávez mediúmnico. Yo la biografía lo califico como mediúmnico, ¿no? Él tenía, como fue formado en las sabanas llaneras, como todo campesino de cualquier lugar del planeta, tiene pensamiento mágico, vive entre la magia y la realidad. En sus proyecciones mediúmnicas, con espíritus aparecidos, sayona, llorona, que son esos complementos de la vida de la soledad en las grandes llanuras, y como Ricardo Giraldes y Don Segundo Sombra, no hay ninguna diferencia sustancial. Pero ese es el hombre inspirado. Lo sorprendente no es que sea un hombre inspirado en la vida llanera, es que haya sido en la política de esa manera, que haya conservado y reproducido y recreado esa condición cultural sin que haya limado una sola de las características políticas del político militante, siendo militar y siendo civil, ¿no? O ex militar. Esa es una condición muy importante que la vi reflejada, proyectada en 2 o 3 fotografías de las que están arriba. Las grandes personalidades o los grandes acontecimientos, cuando ocurren, se transmiten, y si se transmiten se reproducen en algún lugar o momento, o algo se visualizan. Si no, no es de verdad, es fantasía. Son personajes de fantasía. Y de eso estamos llenos, sobre todo en la vida, en la época, en la era mediática, personajes de fantasía. ¿Quién recuerda a Ronald Reagan? ¿Quién recuerda al personaje más mediático de los últimos tiempos de la política argentina llamado Carlos Menem? Se le recuerda por lo negativo, no se le recuerda, no está reflejado en algo que uno allí lo proyecte. Muchas gracias. Y ahí hay 3 imágenes muy bonitas, donde la fotógrafa captó eso reflejado, eso donde Chávez está ahí presente, como una mediunidad fotográfica
de la presencia ausente, oxímoron, de un personaje que se trascendió a sí mismo, ¿no? Que quiso encontrar el más allá de las cosas siempre, y no solo en la política, porque hizo poesía, algunas muy buenas, otras poesía de Pamplona de un domingo de amanecida, con unos tragos en la cabeza, poesía a una novia, poesía a la abuela, no sé. Pero algunos de sus poemas, unos 7 o 8 poemas de todos los que pude revisar, son de excelente calidad, tenía pluma y sobre todo era mejor redactor, era un excelente prosista. Y yo digo en la biografía que si no se hubiera dedicado a la política y a la militancia conspirativa militar, y lo hubiera hecho por el camino, esas energías las hubiera dedicado al camino literario de la ficción, hubiera sido un excelente narrador, porque ya tenía toda la carga del narrador, la vivencia, y le faltaba solo la disciplina académica, no sé, la disciplina técnica de escribir, y esa la adquirió en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas venezolanas desde el año 71 son muy raras, si las comparan con las de acá, con las de Brasil, con las de Chile, también con las de Cuba y con las de la Unión Soviética. Son muy extrañas las Fuerzas Armadas venezolanas en relación a el resto de las Fuerzas Armadas de América Latina. Hoy ya no son extrañas, hoy son una cosa muy extraña, muy rara, no tiene parangón, pero con casi ninguna Fuerza Armada de la historia de América Latina. Algunas, por algún momento, adquirieron el carácter, la naturaleza disruptiva, anórmica o anormática que tiene la Fuerza Armada venezolana en este momento. No significa que las Fuerzas Armadas venezolanas sean revolucionarias, significa que contienen corrientes revolucionarias en su seno en forma oficial, no conspirativa. Y yo quiero ver dónde hay eso. En el planeta Tierra, incluida Cuba, quiero ver dónde hay eso. No hay en ningún lugar, salvo en forma conspirativa, secreta, cuartelaria, pero no en forma abierta. Generales marxistas, militares marxistas, coroneles marxistas, corrientes marxistas, nacionalistas, pero de izquierda. Nacionalista de derecha era Isaías Baduel, el general que fue ministro héroe del año 2002, ministro de Defensa hasta el año 2006, que se fue del gobierno porque no estaba de acuerdo en el año 2006 con la reforma a la Constitución, que entre otras cosas contenía, además del socialismo como programa de Estado, contenía la declaración estatutaria constitucional de que las Fuerzas Armadas bolivarianas son de carácter antiimperialista, así dice el texto. ¿Y dónde consigues una Fuerza Armada que diga que son, las cubanas son antiimperialistas? No hay duda. Las chinas lo fueron, las vietnamitas lo fueron, hace mucho tiempo. Y las soviéticas, depende para qué. Eran imperialistas para Europa del Este y antiimperialistas para la Guerra Fría en algún lugar de disputa, como Cuba, por ejemplo. Pero las Fuerzas Armadas bolivarianas, en un país que todavía sigue siendo capitalista, en un contexto, el más capitalista que ha tenido el mundo, porque demolieron a la zona que no era capitalista en términos económicos, como Europa del Este y China, nada más y nada menos, esos dos gigantescos mercados. Nunca el mundo fue tan capitalista como ahora, y nunca estuvo tan en crisis como ahora, lo cual demuestra una ley marxista sobre la contradicción inmanente de todo el sistema del capital. No se soporta a sí mismo el sistema del capital. Es autodestructivo, pero por necesidad, porque no tiene límites, y al no tener límites como sistema económico y social, significa que necesita tragarse a sí mismo para poder reproducirse como modo social de explotación. Bueno, ese modo social de explotación es el dominante, jamás tan dominante como ahora, porque ha derrotado a un tercio del planeta y en población a mucho más de un tercio, que era, si no contrario, distinto. Y en ese contexto, llamado globalización o mundialización, irrumpe un proceso político llamado luego bolivariano. Al principio no fue bolivariano, no se llamó así. En Venezuela hasta las piedras son bolivarianas, ¿no? La cultura
derivada del bolivarianismo, como fue mucho más radical, fue la corriente más radical de los originarios fundadores de las repúblicas burguesas latinoamericanas. Con Moreno, que lo truncaron chiquito acá, que ha podido ser la corriente más radical. Luego lo fue Monteagudo, pero solitario, no dio para mucho más. Felipe Vallese, solitario, no dio para mucho más. No fue corriente, ni militar ni política, o ambas cosas. Fue muy limitado y los mataron. En Morelos, en México, Morazán, en Centroamérica, y en Colombia, uno que no recuerdo el nombre, Colombia, Ecuador, todos fueron derrotados más temprano que Bolívar. La diferencia es que fueron derrotados más temprano que Bolívar. Bolívar no solo pudo triunfar, al igual que esos otros libertadores, sobre 5 naciones, cosa que no pudo alcanzar, pero no por competencia. Uno habla así hoy, 200 años después, y suena a competencia entre personajes. No competían. Al revés, se complementaban. Las cartas entre Bolívar y Morelos, Bolívar y Hidalgo, Bolívar y San Martín, Bolívar y O'Higgins, Bolívar y Santander en su primera fase antes de hacerse reaccionario, hijo de puta. Porque es uno de los colaboradores en el asesinato de Antonio José de Sucre, nada más y nada menos. Bueno, en esas cartas están reveladas las relaciones horizontales, fraternales, de proyecto común, indoblegable, indeclinable, antimonárquico, republicano, radical. Republicano radical, es otro tipo de republicanismo, que siendo de carácter burgués, porque la economía era de propiedad privada, no vamos a inventar ahora que era socialista Chávez, el único que era socialista, el único famoso en Venezuela, que era socialista de convicción, de palabra de convicción, era Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, el que lo educó en su casa, porque quedó huérfano de chiquitito. Era socialista utópico, era orwelliano, luego fue foureriano, era socialista utópico. Eso no hubo por el sur, que yo, hasta donde yo he conocido la historia del sur, no hubo socialistas utópicos por acá. No sé por qué. Sí, en Brasil, Abreu de Lima, en Brasil, era socialista utópico, era asesor o asistente de Simón Bolívar, un genio militar, asesoraba a Bolívar en técnicas militares y era socialista utópico. Bueno, no había manual que prohibiera una cosa y la otra en ese tiempo, ¿no? Y en Centroamérica, Morazán, que se acercó, pero no fue así en el sector, en el enclave de la aristocracia de acá, del Río de la Plata, por razones que desconozco. Quizá Moreno hubiera podido acercarse, eso no se puede saber, sobre lo que no existe los brujos hablan, ¿no? Yo no, y no se puede saber. Lo que sí uno puede saber es que Moreno era un proyecto radical. Bueno, ese hombre, Simón Bolívar, que pudo alcanzar la liberación de 5 naciones, o dirigir con sus ejércitos la liberación de 5 naciones de la férula monárquica, y proyectar algo que ninguno proyectó, que fue irse hasta Paraguay, o venirse sería hasta Paraguay, y ayudar a Francia en la consolidación frente a la amenaza de Estados Unidos, que ya en 1827 estaba amenazando a Paraguay, cuando Paraguay despuntaba como nación sólida, apenas 20 años después era la nación más sólida de este continente. Y tuvo el otro proyecto, que fue de irse hasta México, y de México zarpar a España por el Atlántico. Estaba loco. Invadir Europa desde una colonia, el Che Guevara, una cosa así. Son cosas de loco, en el sentido romántico genial del término. Tipos que van mucho más allá de algunas cosas de su tiempo y de sus propios límites personales. Eso era Chávez. Eso es lo que muestra esa película. Por eso lloró. En la biografía cuento eso que estaba contando él. Él se equivoca, porque como él recrea su memoria, era oral. Chávez no se relataba en forma gráfica a través de la palabra escrita. Todo lo relataba oralmente, y era llanero. Un llanero es lo más parecido a un cuentero de Mar del Plata, de la Rambla de Mar del Plata.
¿Han visto un puentero de Mar del Plata diciendo la misma cosa siempre? Sí, pero la recrea, inventa, y si no, ¿cómo gana la platica? Bueno, Chávez no ganaba la platica con eso, pero era un recreador imaginarista de sus propios cuentos, y ahí comete un error de su propio cuento, porque lo va sobre el látigo Chávez, el primer ídolo fuerte que lo conectó con el sentido de la muerte. Él siempre tuvo la imagen o el peso de la imagen de la muerte sobre sus hombros. Desde ese momento, tenía 14 o 15 años, se encerró, no sé si lo dijo ahí, se encerró 3 días con sus noches sin comer ni beber. Una huelga de hambre por el dolor de la muerte, de la pérdida de su primer ídolo fuerte. Primer ídolo fuerte que correspondía a su primer sueño profundo en la vida, vital, existencial, que era ser pelotero, que en el Caribe es como acá ser Maradona, ser futbolista. Llegar a primera, dice la canción, el sueño del pibe es llegar a primera. Ser pelotero en el Caribe es ser acá futbolista. Y ese fue su primer sueño. El segundo fue ser pintor, como el que hizo el mural en el barrio. Y de eso del segundo sueño se retiró abruptamente a los 13 años y medio, a los 14 años. Se retiró abruptamente. Del béisbol se retiró en 2 tiempos. Allí, porque se encerró a hacer un duelo extraño, a los 14 años o 15 creo que tenía. Ese tipo de duelo es raro. Es raro. Salvo que fueras una persona con serias dificultades de conformación de personalidad, y él no lo era. Un tipo absolutamente sano, pero tenía elementos bipolares, que es propio de las personalidades así agudas, elementos bipolares, no es ninguna enfermedad. Es una tendencia, es un síndrome en todo caso, y esos 3 días de duelo lo alejaron en un sentido de ese primer gran sueño, que contradictoriamente lo prolongó, porque llegó a las Fuerzas Armadas a los 17 años, tras la búsqueda de la profesión universitaria de pelotero, de beisbolista, que se estudiaba. Las Fuerzas Armadas era un canal de ascenso social en Venezuela para llegar a ser profesional y pelotero. En las Fuerzas Armadas se producían los mejores peloteros del país, beisbolistas del país. Miren qué rara esa Fuerzas Armadas que producía deportistas de escala nacional, muy raro, Normalmente son para matar, o para torturar, o para invadir, o para hacer guerras civiles o golpes de Estado. En Venezuela, como por medio siglo, no hubo necesidad de ninguna de esas cosas, excepto torturar y matar. Durante los 7 años de guerrillas, 5 años y medio de guerrillas, que fueron muy fuertes, muy grandes, de masas, o con apoyo de sectores de masa, del 62 al 67, y la reacción fue correspondiente a ese peso en la sociedad y a esa fuerza social y militar. Entonces nos mataron 3.000, nos desaparecieron y mataron 3.000 militantes guerrilleros. Estoy hablando de la década del 60. José Vicente Rangel, la figura más importante que tiene Venezuela después de Chávez, antes de Maduro, relata eso en un libro llamado Expediente Negro. Y Chávez rompe con eso. A los 17 años se va al cuartel a convertirse en profesional pelotero, no en militar. Como diría Pedro Navaja, la vida te da sorpresa. Terminó convertido en conspirador militar y se alejó por esa razón de la vida de pelotero. Y a los 21 años, cuando se gradúa de alférez, búsquenme un loco que haga esto. Y yo pensé que había echado otro cuento más, y que nos estaba, acá se dice verseando, no estaba verseando, a los que no le seguimos la vida todos los días. Y tuve que confirmar esto, para poderlo poner en letra de molde en una biografía, tuve que confirmarlo y con bastantes dificultades. El loco, a los 21 años, ese inspirado, se fue al Cementerio General del Sur en Caracas, cerca del cuartel, de la Academia Militar, y fue a hablar con el látigo Chávez. Se sentó en la tumba del látigo Chávez a conversar con el látigo Chávez. ¿Y qué le dijo? Látigo, vengo a despedirme de ti y del béisbol.
Menos mal que no lo escuchó nadie, ¿eh? Como lo contó el mismo cuento a 7 personas antes de ser famoso, le creí. El mismo cuento a 7 personas antes de ser famoso, ¿eh? Después de ser un presidente famoso o reconocido, ya uno tiene que ser cuidadoso, porque los presidentes son cuidadosos con sus propios cuentos. Aunque él fue quizá el más genuino de los que yo he conocido bibliográficamente o en forma personal, de los líderes populares que han contado su vida en forma directa, casi sin velos, ni ambajes, ni trampas, han contado su vida tal cual. Y esto lo contó antes del golpe protagonizado por él en el año 92. Por eso es creíble que lo hizo. Y se despidió del béisbol en un diálogo con un muerto, diciéndole: me voy a dedicar a la política. Un militar dedicándose a la política, coño, es como que al pintor, al amigo pintor que pintó el mural, le digamos: dedícate al fútbol. Puede ser, pero es raro que un artista se dedique al fútbol. Son disciplinas físicas más o menos opuestas. No sé, a lo mejor el ejemplo no vale, pero es raro tipo se dedique a la política. Bueno, en ese momento estaba recién llegado de Perú, donde se celebró el 60º de la batalla de Ayacucho. Había sido encomendado por el gobierno venezolano para ir a representar al Estado en Perú. Y se fue militar bolivariano, enfermizo bolivariano, y volvió de izquierda porque vio una revolución nacionalista o un proceso nacionalista, un fenómeno nacionalista muy de izquierda, uno de los más de izquierda que vivió América Latina, uno de los 3 o 4 más de izquierda que vivió el continente, el tipo que Juan Velasco Alvarado metió los tanques de guerra a los predios de la compañía petrolera, de 3 compañías petroleras que fueron expropiadas. Hay que tener guarda para hacer eso, ¿eh? Porque te pueden devolver. Expropió el 70% de la economía privada. Eso no lo hizo Chávez, por ejemplo. Expropió mucho Chávez, pero no esa magnitud. No la convirtió en socialista, porque eso no es automático, pero expropió la economía privada. Expropió todos los medios de prensa del capitalismo peruano. Todos. Y se los entregó a grupos y partidos de izquierda que lo apoyaban a él. Ese quizás fue el error. Pero lo que hizo fue muy bueno, haber expropiado a todos los medios de prensa. Quizás también fue un error expropiarlos, porque es un problema. Después no sabes cómo resolver el límite entre derecho democrático y la posición de enemigo, de propietario enemigo. No son cosas iguales. Bueno, en todo caso, esas contradicciones se las cargó él y volvió a Venezuela munido de esos líos ideológicos que lo fue resolviendo por vía mediúnica, hablando con un muerto, y por vía social, yéndose a los barrios de izquierda en Venezuela. El 23 de enero, los que han ido a Venezuela deben haber conocido el barrio 23 de enero, Federico y otro que ha ido a Venezuela, no sé quién más. El barrio 23 de enero en Venezuela debe tener algún parangón, porque no puede existir nada tan absolutamente único en América Latina. Es un barrio de 500.000 de personas, ahora son 600.000, de izquierda. Hay barrios que han luchado y hay barrios donde hay izquierda, eso es una cosa, pero un barrio de izquierda donde se formó la guerrilla venezolana, los partidos de izquierda más grandes, donde se asentaron los que no vinieron de ese barrio, donde, coño, si no todos, el 90% son votan izquierda o son chavistas. Es el barrio radical de Venezuela. 23 de enero es el día en que hubo una revolución social en 1958, un año antes que la cubana. Una insurrección social y militar conducida por militares demolieron una dictadura feroz en Venezuela, feroz. Y como toda revolución despierta y reconstruye estados de ánimo, capacidades sociales, políticas. Y ese barrio decidió una cosa lo más similar a lo que ustedes hicieron con esto: ocupar. Estaban construyendo 120, acá los llaman monobloques, ya se llaman superbloques, gigantescos edificios de apartamentos de 40 pisos por, yo qué sé, están ahí, todos ya viejos,
del año 56 al 58 había construido eso. Un general, un dictador que construyó mucho. Y la gente hizo lo que se hace en toda revolución, rompe las normas. Lo que hacen los niños a los 2 años, a los 3 años, lo que hacemos todos. Cuando somos niños rompemos las normas y así aprendemos. Bueno, la gente rompió las normas. ¿Qué quiere decir? Rompió la propiedad privada y ocupó el barrio. Lo ocupó. No pagaron ni electricidad ni gas, ningún servicio hasta 1974. Era ocupación en serio. ¿Y qué hace contra? En ese momento eran 200.000 personas. ¿Qué le dice? ¡Paguen! ¿Cómo los obliga a pagar? No pagan, eso es de ellos. Lo ocuparon en una revolución social, o sea, se respeta. Bueno, es una recuperación masiva de apartamentos. Pero miles, no sé cuántos miles de apartamentos. Y ese barrio se constituyó desde entonces como una matriz. De ahí son los grupos chavistas más radicales, los armados y los no armados. Los más radicales del país están ahí. Ahí nació el grupo Tupamaro, que no sé, algún uruguayo está metido ahí para que se llame Tupamaro, pero o lo harán en referencia, no sé. Lo que sí sé es que el grupo Tupamaro es un grupo radical, armado, bolivariano, que tiene vida institucional, tiene intendentes o alcaldes, tiene concejales y diputados no ganó. Y bueno, así son los procesos, o sea, así son las cosas cuando el proceso es muy radical. Eso ocurre en Venezuela. Es un proceso que comenzó nacionalista y democrático, antiimperialista por derivación, que se fue radicalizando mucho hasta alcanzar cosas que son anomalías en el contexto mundial y latinoamericano. Uno, un gobierno sin burguesía. Desde el año 2002, en Venezuela, el gobierno no contiene a ningún capitalista. El gobierno, no la sociedad, no la economía. Esa es una anomalía. No hay uno solo, excepto Cuba y Bolivia, porque Ecuador no es así todavía. Solo Venezuela tiene esa característica. Dos, mientras en América Latina se concentró en los últimos 14 años de manera acelerada y como muy pocas veces en su historia la propiedad de la tierra, en Venezuela se desconcentró, se expropiaron de campesinos ricos o burgueses urbanos que tenían propiedades agrarias 5.800.000 hectáreas. En América Latina ocurrió exactamente lo opuesto, se concentró la propiedad. Existen fábricas, 27 fábricas bajo control obrero, no es lo mismo que recuperación. Recuperación es la derrota, te abandona el patrón y luego no te queda más que sobrevivir produciendo con la recuperación. Control obrero es una acción ofensiva de la clase obrera autoorganizada que elige desde la dirección de la fábrica hasta el programa de trabajo, el plan de producción, la comercialización, control obrero. Ese es otro concepto, no recuperación ni cooperativa. Y la seguridad de la fábrica la garantizan las milicias obreras. No la garantizan ni la policía ni la Guardia Nacional, las milicias obreras. Es control obrero. De eso hay. Y luego hay 1.300 fábricas sin patrón. Eso es más parecido a recuperación en el sentido argentino, con una diferencia. El Estado es el que las patrocina. El Estado es el que las financia. El Estado es el que las favorece con legislación y recursos. Ese es el primer elemento. Y para que no se enfríe el té, no probemos. Y entre otras cosas, como las misiones, o haber modificado casi 180 grados el sistema hospitalario de atención de salud primaria y parcialmente la compleja, la educación o el sistema de formación educativa a nivel nacional, la vida urbana en los aspectos artístico-culturales, en varios, y la Constitución, que no es un hecho menor. En varios aspectos, la revolución bolivariana se llama revolución porque ha revolucionado, o sea, transformado hasta 180 grados algo. Ha sacado de raíces algo. En otras cosas no ha sacado de raíces, ha reformado o modificado solo parcialmente o solo
o en forma muy contradictoria algunas cosas. Eso es lo que hace que sea una revolución incompleta o un proceso en marcha, un proceso que vive sometido, por ejemplo, a la grave contradicción de tener un gobierno no burgués sobre una economía que sigue siendo burguesa. Esa es una grave contradicción, entre otras. Entonces, una revolución o un proceso político, revolución bolivariana es el término popular, periodístico, de un proceso político de transformaciones muy radicales, el que más avanzó en América Latina en los últimos tiempos, donde muchos gobiernos o sociedades avanzaron enormemente. Sobre ese hecho, a partir del año 2002, se fue modificando toda la estructura, buena parte de la estructura geopolítica latinoamericana. Porque si un proceso comienza radical en algún segmento de la vida real, orgánico de cualquier tipo, afectará inevitablemente, se extenderá. No depende de un libro o de una teoría, se extenderá por razones naturales. 19 de abril en Caracas, 25 de mayo acá, y luego julio, Paraguay, Ecuador, México. No hay manera de parar cuando un proceso comienza, lo pueden parar a tiros, o lo pueden traicionar, lo pueden congelar, pero no se puede parar de forma natural, comienza para continuar. Y así fue la revolución bolivariana. Comenzó en el año 89 con el Caracazo, tuvo otro puntazo en el 92 en la insurrección militar o con método de golpe de Estado 1992, pero en 94 fue la rebelión zapatista, 93 la rebelión de los indígenas ecuatorianos, un hecho olvidado. Recordamos la guerra del agua, la guerra del gas y Ecuador, la Conalle y Pachacutic, pero no recordamos que los ecuatorianos recuperaron la memoria de los años 30 en América Latina, las primeras rebeliones indígenas del siglo XX, cuando se rebelaron contra un gobierno mafioso que había en Ecuador. Derrotados, volvieron 10 años después, poco menos, y derrotaron ellos con la Conalle y la Pachacutic y otros organismos campesinos, obreros e indígenas mezclados a los 5 gobiernos hasta Lucio Gutiérrez, que fue el llamado, él se llamaba a sí mismo el ahijado de Chávez. Él se nombró chavista para legitimarse, no era agente de la CIA ni de nada, es un hombre que fue comprado, punto, cooptado, amoldado, como lo está haciendo aceleradamente en este momento Ollanta Humala. ¿Ok? Como lo fue Lula por mucho tiempo, y lo es en la medida que vive esa existencia dual de ser parte de la dominación como subimperio y administrador de izquierda del subimperio brasilero, y al mismo tiempo parte de la defensa geopolítica o geoeconómica de América Latina, coadministrando o rigiendo el Mercosur como zona de defensa comercial y económica frente a Europa y Estados Unidos, frente al ALCA y yo qué sé. Por eso tardó 3 años y medio Lula para adherirse a la campaña contra el ALCA, como Néstor Kirchner tardó 2 años para comprender que por el camino del ALCA le iba a ir peor que por el camino de lo que vino después, que sería UNASUR, y lo que vino después, ¿no? Bansur, otros caminos, un camino más latinoamericano. Tardaron los dos, porque no vienen de esa formación, es natural. No vienen de la militancia de izquierda, luego no pueden tener como Chávez el acumulado de haber comprendido cosas que ya él había abrevado en libros y en vida política de la militancia de izquierda con la que se formó en la Universidad Central de Venezuela, siendo él estudiante de la Academia Militar de Venezuela, con Ali Primera, con toda la generación de la que él es parte o fue parte. Ese proceso del año 2002 en adelante como da un salto gigantesco porque fue derrotado un golpe de Estado. Si no, no da un salto gigantesco. Un golpe de Estado triunfante en Venezuela, que duró 47 horas, pero triunfó, desplazó al poder existente, triunfó. Fue derrotado 47 horas después por una insurrección, no por otro golpe de Estado, ni por un acuerdo de cúpula entre partidos. Una insurrección social, ya consciente, comenzada por las mujeres, madres jóvenes solteras, que son el sujeto protagonista transversal de todo el proceso bolivariano hasta hoy.
que se inició en una ciudad, la ciudad militar de donde yo soy, Maracay, a 1 hora y media de Caracas, y se extendió en horas apenas a Caracas, bajo comando de militares, de generales, chavistas duros, y de izquierda, de la militancia de izquierda, que sin el renombre de un general organizaron la defensa militar y social de los barrios para marchar a los palacios. A los cuarteles fueron paralizados y el Palacio de Miraflores fue secuestrado, tomado, rodeado y tomado. Luego el poder que estaba dentro quedó suspendido, en el agua o en el aire, pero suspendido. No tenía asiento social, estaba rodeado físicamente por centenas de miles de gente chavista que fue a recuperar un derecho democrático, detrás del cual estaban contenidos todos los pocos avances que había tenido la sociedad venezolana hasta ese momento, muy pocos, al año 2002, pero casi se pueden contar con una mano. Los avances sociales, ahí comenzaron los avances sociales. Y esa gente detrás de un derecho democrático, lo que vale es defender un derecho democrático, porque contiene una profunda carga social. No hay derecho democrático solo, ideológico. Eso para los abogados o los hablapaja. Ese derecho democrático es: nosotros elegimos a un presidente. Este gobierno fue elegido por nadie. Un derecho democrático. Y la gente de clase media, una parte de la clase media conservadora, se dividió en dos. Uno diciendo: tiene que terminar su mandato, después elegimos otro. Y la otra parte dijo, la otra parte que se había movilizado para apoyar al golpe, el 11 de abril, se retiró del apoyo al golpe y le abrió paso, grieta social, le abrió paso a las masas chavistas. Si tú paralizas al enemigo, es porque tú avanzas sobre el mismo espacio, no hay dos espacios, no es guerra de posiciones. Así fue Carmona el Breve, ¿no? Así se terminó Pedro Carmona como Carmona el Breve. El gobernante que le ganó a Juan José Torres, el boliviano, el gobernante nacionalista que duró menos. Este era antinacionalista y duró 47 horas. ¿Quién lo mandó? Oye, sí, pues estoy ahí manejando, parezco haciendo teatro ya. Bueno, ahora es potente. El año 2002 comienza entonces un proceso en Venezuela de radicalización profunda al interior, porque las masas se radicalizaron, transformaron todo, las vanguardias políticas se multiplicaron y transformaron todo en su terreno de vanguardia, incluida la cabeza del presidente. Quizás eso no está contabilizado de esa manera, es difícil. ¿Cómo lo contabilizas? Yo lo digo en la biografía, pero no lo puedo decir así de esa manera. Es quizá la principal conquista político-democrática o político-revolucionaria de la derrota de un golpe, o la derrota revolucionaria de un golpe, o de una insurrección social, como la del año 2002, 12, 13 y 14 de abril. Haberle cambiado la cabeza al presidente. 180 grados giró la cabeza del presidente para varias cosas. Las cabezas giran también. 180 grados. Porque de creer cosas, por ejemplo, cogobernar con la burguesía, 1999 a abril, 11 de abril 2002, 3 años cogobernó con un sector de la burguesía, una sombra de la burguesía, pero era la burguesía. Se reunió con Clinton, fue tributario de la tercera vía, de Clinton, Blair y los imperialistas buenos, humanos, democráticos, etc. Fue tributario de eso, creyó en ellos. Lo bueno es que lo dice, que no miente a nadie, lo confesó. Sí, yo creí en la tercera vía, hasta que empezaron a tirarle bombas a Afganistán, a Irak y a donde pudieron, hasta que le dieron un golpe a él, apoyaron el golpe contra él. Entonces Chávez aprendió. Lo bueno es que aprendió. Lo segundo bueno es que lo dice, no le da vergüenza decir aprendí. Yo quiero ver dirigentes de izquierda con esa capacidad, con esa catadura ética de decir me equivoqué y luego soy lo contrario de lo que era porque me estaba equivocado.
A veces saber mucho es un problema. Y esa característica le permitió montarse sobre su concepción original de militar conspirativo bolivariano, que es el proyecto de América. Ustedes saben que cuando él sale de la cárcel en julio del año 1995, sale con varias cosas, y algunas menos. Por ejemplo, lo abandonó a la mujer. Y una de las cosas con las que carga, es un proyecto latinoamericano. Ustedes conocen algún nacionalista, él era nacionalista, hasta el año 2005, cada vez que lo acusaron los yanquis, la televisión de Miami, la derecha venezolana de ser socialista, él siempre le dijo: yo no soy socialista, el socialista es mi hermano, échenle la culpa a él. Adán Chávez siempre fue marxista. Chávez no, tampoco era antimarxista, pero no era marxista, ni socialista, era nacionalista de izquierda, antiimperialista, esa era su confesión. Y eso es lo que hacía. Por eso se alió con un sector de la burguesía, porque era nacionalista. La nación, no la sociedad y las clases. Bueno, él tuvo la cualidad de haber superado ese estadio ideológico y haberse hecho socialista. Las clases y la sociedad, el mundo y América sobre el Estado-Nación, partiendo del Estado-Nación, sin olvidar que el Estado-Nación es el punto de partida de cada uno de nosotros, porque nos han dividido hace 500 años en Estado-Nación, punto. Para Europa hace 1000 años, y nacemos en un Estado-Nación con cédula de identidad de Estado-Nación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Revolución mundial sin Estado-Nación? Bueno, hay quienes creen todavía en que eso es posible, ¿no? A partir del Estado-Nación. Por eso no hay revolución nacionalista que no deba ser, por ética y por compromiso, apoyada por un revolucionario internacionalista. El primero que dio la prueba de eso es el fundador de esta cosa llamada marxismo, Carlos Marx, y Federico Engels y su generación de socialistas apoyaron todas las revoluciones nacionalistas de su momento, de su generación, la escocesa, la irlandesa, menos una que no apoyaron, y fue un gravísimo error, fue un gravísimo error de ellos dos, una en Vigo y otra que había pasado 20 años atrás. En Vigo la de la India, que no la apoyaron, porque era la industria inglesa sobre el telar milenario hindú. Está bien que es mejor la industria inglesa que el telar milenario para vestir al mundo, pero no, eso no debe justificar la acción del gobierno, del Estado detrás del telar de la industria. Hay que saber, bueno, Marx era un genio y se le escapó una liebre y no supo mezclar eso, que sí lo hizo con Escocia, con Irlanda, con muchos otros procesos, con Estados Unidos, apoyando a Lincoln, antiesclavista, contra los esclavistas del sur. Y en América, que se equivocó crudamente por hambre. Miren qué curioso, se equivocan por hambre. Condenó las revoluciones de América del Sur contra la monarquía europea, inglesa y española, sin ningún argumento. Él escuchó los cuentos que le dio Humboldt, el barón de Humboldt, y con eso escribió un folleto que se lo compró la Biblioteca Británica, la Enciclopedia Británica, y con eso habrá comido un mes. Era un miserable, comió un mes, con ese folleto que se lo compró por encargo de la Enciclopedia. Yo lo simplifico, pero cometió ese grave error, que los bolivarianos de un tipo que hay en Venezuela se lo encaraban siempre a Chávez. Mira lo que dijo, tú que te has hecho. Chávez se hizo marxista en los últimos años, empezó a estudiar marxismo y empezó a confesarse marxista. Siempre le encaraban eso. Bueno, como si Cristo no hubiera metido la pata también, o Gandhi. 2012 es el punto clave, porque comienza una nueva geopolítica en América Latina. Ese es el punto clave. Porque uno de sus segmentos avanzó mucho, en el enfrentamiento al dominio continental o hemisférico, sin el cual, sin esa ecuación, no hay geopolítica nueva. Es solo cuando enfrentas al dominio imperial de cualquier tipo que se construyen nuevas geopolíticas, espacios y estructuras geopolíticas. Así fue con Cuba, pero truncado, porque Cuba no le daba el cuero. El tamaño del Estado-Nación y los recursos de Cuba no le daban. Segundo, porque cometió un error político Cuba, que fue apoyarse solo en guerrillas, en movimientos guerrilleros, como si fueran el único recurso de la política. Convirtieron lo que es una táctica y método en una estrategia continental, incluso tricontinental, pudiendo haberse apoyado en las grandes huelgas generales de Bolivia, por ejemplo. Las obviaron. El Cordobazo les pasó por encima. Grandes movimientos insurreccionales urbanos
o rurales, pasaron por encima la de Guatemala. Porque bueno, se enamoraron de lo que hicieron. Todos los humanos tenemos una tendencia a la idealidad, eso es parte de nuestra naturaleza. Al revés de las gallinas, idealizamos lo que hacemos. Entonces idealizamos, y si tú eres sindicalista toda la vida, idealizas el sindicalismo, si no tienes formación para regular eso. Y si fuiste guerrillero y te fue bien como guerrillero, idealizas la guerrilla. Es natural, nos enamoramos. Las gallinas no se enamoran, los gallos tampoco, sobre todo los gallos no se enamoran. Pero las gallinas tampoco, no tienen problema con los gallos. Bueno, y eso le impidió esas tres razones: recursos, tamaño del Estado-Nación, tener al imperio en la punta de la nariz, ahí en Cuba, y un error político. En Venezuela, las condiciones generales le facilitaron en ser un factor, un dispositivo de empuje para una nueva geopolítica latinoamericana. No es una vocación o un destino manifiesto, y la grandilocuencia, o no se define solo por la magnanimidad o la capacidad individual de Chávez con su proyecto en la mano, no. Si no, creeríamos que los héroes construyen la historia, no al revés. Eres el producto más elaborado de este tiempo histórico. Por eso la biografía la llamo el hombre que desafió la historia, su tiempo histórico. Desde Fidel no existió, América no parió una personalidad de la talla de Hugo Chávez. Desde Fidel, y mira que han habido cosas. ¿Cuántos ríos han pasado por el puente de este continente? Carajo, Revolución Peruana, Juan Velasco Alvarado, Torrijos, el segundo Perón, Allende, Getúlio Vargas o Joao Goulart, 64, Caamaño en Dominicana, Burhan en Guyana, la Nueva Joya, decenas podemos contar, o decena y media, de procesos con sus personalidades o líderes. Ninguno pudo alcanzar, y no por falta de condiciones individuales, no, las condiciones generales y algunas dificultades individuales les impidieron. En Chávez se combinaron las dos cosas: una buena performance internacional, quiebra de un poder de la bipolaridad. Qué curioso, su rebelión militar se da exactamente el año que se quiebra el glacis soviético. No es casual. Tan no es casual, yo lo rescato en la biografía, que él lo cuenta, sin conciencia ni teoría. De eso él lo cuenta, lo relata, fue vivencial. Como eso los ponía sorprendente, lo de Haití, lo de Yugoslavia y lo de la Unión Soviética. Los sorprendía, los impactaba, como se impacta Snowden y como se impacta Julian Assange. Se impactan y cambian. Algunos impactan y no cambian, o cambian para atrás. Otras personas cambian hacia adelante, reaccionan de una manera positiva o progresiva. Ese es el caso de Chávez. Y lo otro es que tenía condiciones individuales. El segundo elemento es que la declinación histórica del imperialismo norteamericano como sistema, no como gobierno, que es otra cosa, ni como régimen político, como sistema de dominación, está en declinación. Este es un debate de los años 80, comienzos, que lo comenzó Immanuel Wallerstein y luego continuó. Y se ha demostrado que está en declinación. Los imperios no declinan como los pequeños países que pueden morir de la noche a la mañana. Sobre todo imperios continentales como Europa, como Estados Unidos. Declinan en tiempos muy largos, sobre todo si no hay una fuerza externa o interna de escala social que los agriete y los golpee muy duro. Y Estados Unidos todavía no tiene una fuerza social de escala al interior que le golpee, como en la época, en los años de la guerra de Vietnam, se formó el poderoso movimiento juvenil, negro y femenino, contra la guerra de Vietnam, o sea, pacifista, progresivo. Y eso ayudó, como dijo Henry Kissinger autoconfesivamente, la guerra de Vietnam la perdimos en los campos vietnamitas y en las calles de Washington. Más claro no canta un gallo. Bueno, eso no existe hoy. El movimiento de los indignados, o no sé cómo se llama, el de Estados Unidos, todavía no es un movimiento de escala social. Llama la atención. Ocuparon una pequeña plaza en Nueva York y lo sacaron. Todavía no es el movimiento indignado de España o el proceso revolucionario griego. Cuando eso ocurra, la declinación, que tiene 20 a 30 años,
va a ser mayor, pero hay expresiones superestructurales de esa declinación. Los BRIC, 5 países intermedios que han asumido un rol geoestratégico de poder en el sistema mundial de Estado que jamás tuvieron ni pensaron. Sudáfrica o Brasil, el mejor caso, no solo porque lo conocemos más, ¿no? Porque tiene ahora en vivo un proceso interno complicado. ¿Quién se esperaba que Brasil fuera la 6ª economía de este planeta? 10 años atrás. Alguien que se lo pregunte y busque quién dijo 10 años atrás que podía hacerlo. En términos económicos industriales, la 6ª economía desplazó a Gran Bretaña. Es demasiado para el contexto internacional de un país que ellos consideran de miserables, porque está lleno de miserables en sus bases, tenga ese rol internacional, que fabrique armas y le venda a países como ellos fabrican y le venden. Eso es muy complicado. Por eso tiene tanta importancia la reunión de ayer, hoy es sábado, ayer, en Montevideo, la reunión del Mercosur, es muy importante. Esa reunión, no es cualquier reunión. Esa reunión, y no es solo porque Venezuela ingresó, que ya es un punto álgido de importancia, de novedad. La noticia ingresa como presidente pro tempore a regir los destinos por 2 años del Mercosur, un gobierno disruptivo con el Mercosur, adverso de la estructura y mecanismo de funcionamiento comercial del Mercosur. El Mercosur es neoliberal en su estructura de funcionamiento sistémica, comercial, económica, inversiones, moneda y política. En política hay una diferencia, que los gobiernos, como no son estrictamente neoliberales, no le dan el sello neoliberal a ese bloque, sino serían del Pacto del Pacífico todos. Por eso hay un elemento contradictorio en el Mercosur. Venezuela lo que hace es acelerar ese elemento contradictorio en el Mercosur. Y el Mercosur tendrá que definir en los próximos tiempos su dinámica y su naturaleza, a dónde quiere ir. Porque ya el cupo de derecha de los bloques geoestratégicos en América Latina está cubierto. Está cubierto. Lo acaban de fundar hace 25 días en Cali, Colombia. El Pacto del Pacífico. Poderosos países, poderosos economías. ¿Qué más? No hay cupo para 2 proyectos iguales, geopolíticos o geoeconómicos en este caso. No hay cupo, ya está. Era la comunidad andina, pero la comunidad andina es una bagatela. Petrocaribe no, CARICOM, Centroamérica, el bloque del Caribe, no da más que para sostener a los pequeñitos países del Caribe. Y el bloque de Centroamérica, olvidé el nombre, tampoco, son 5 pequeños paisitos, no tienen como Estado-nación ni economías ni nada para pendular. En cambio, la comunidad andina podía, hasta cierto punto. Pero el Pacto del Pacífico es la unidad de los otros grandes países de América con poderosos países imperiales de Asia y el hemisferio occidental, Estados Unidos y Canadá. El Mercosur tiene la capacidad geoeconómica de frenar o contrapesar a esa presión geoeconómica que es también geopolítica cuando se transforma en dinámica. Bueno, ese es el rol, pero esa es la contradicción, porque, por ejemplo, son muchas cosas y no caben en una conversación como esta, pero pongamos un solo ejemplo para visualizar la tendencia. Banco del Sur es un invento bolivariano, digo, de Caracas, con otros presidentes, pero es un invento allá, por eso el edificio está allá, la plata la puso Venezuela, luego agregaron otros plata, Ecuador hizo el diseño, eso tienen especialistas, genios económicos en ese país, yo no lo sabía, una escuela de economistas brillantes, Correa es parte de esa escuela, ellos diseñaron la ecuación para el Sucre en el alma, no lo pudo hacer Venezuela, no se hizo en Argentina, que tiene mucha acumulación, lo hicieron esa escuela de economistas ecuatorianos. Bueno, y el Banco del Sur, Bansur, que ya está estructurado, tiene capital y puede funcionar, tiene una contradicción, solo puede funcionar según sus estatutos de origen bajo el criterio de un Estado-nación, un voto, o sea, carácter soberano, no neoliberal o no capitalista. Y resulta que Brasil y Argentina sostienen que debe ser un PBI, un voto. Si un PBI, un voto, chao, compadre.
Brasil nos come vivo. ¿Quién alcanza el PBI de Brasil? Es inalcanzable al tiempo de hoy. Tiene que haber una guerra en Brasil para que se quiebre, se caiga. Segundo, ¿cuál es la diferencia con el Banco Interamericano de Desarrollo? Quedémonos con las entidades imperialistas, se acabó. No juguemos a nacionalismo barato. Argentina ha cedido con Cristina. Néstor fue más duro en eso, era más administrador y fue más duro. Cristina, más política, ha tenido la virtud de, o sensibilidad, o yo qué sé, de entender que debe ser diferente. Entonces ha ido, no puede ser igual, y ha ido modificando o presionando o negociando con sus lobbies internos neoliberales, como el de Redrado primero, el de Frank Gehlen después, y los otros que tienen encajados adentro del Estado, del gobierno y del sistema institucional argentino, que le impedirían, ella que no es una mujer de izquierda, le impedirían ir un poquito más a la izquierda o ser un poquito menos neodesarrollista. Enamorarse tanto del capitalismo como modelo de vida. Si no tuviera tantos enemigos de clase, no de ella, enemigos de clase social adentro de su régimen político y de su economía, las mineras, la pesca de arrastre acá y en otros lados, etc. Los 7 grandes lobbies económicos que no son lobbies nacionales, son lobbies de relación con la economía, con el capital internacional. Bueno, esa es la contradicción, pero contradictoriamente para ella, no para uno, ella ha ido avanzando en algunas cosas respecto de eso, si no, no tiene explicación racional la reacción que ha tenido, correcta, contra la vigilancia de Snowden y el atropello a Evo Morales. Ella, que no es Correa, de izquierda, no es Evo ni Maduro, de izquierda, junto con Correa, Maduro y Evo reaccionó al mismo tiempo, no esperó 15 horas como el gobierno brasileño para pronunciarse, 48 como el gobierno chileno y colombiano para pronunciarse, y 32 como el peruano para pronunciarse. Perú tiene gran competencia con Bolivia, por eso tardó más. Pero lean ustedes o escuchen en la cumbre de UNASUR, en Cochabamba, las declaraciones de cada gobierno, y vean que los únicos presidentes que estuvieron fueron aquellos, incluida Cristina, que tienen un grado de comprensión geopolítica, no digo socialista o de carácter social interno, geopolítica más aproximada, ni siquiera común, porque Cristina no es antiimperialista, Evo lo es, pero en términos de la geopolítica, en terrenos económicos y de seguridad, tienen una comprensión mucho más aproximada que la de Evo con Piñera, o la de Maduro con el mexicano, o con Santos. Entonces no es lo mismo, aunque no le cambie la naturaleza a la señora Cristina, pero la están presionando. Ella, 20 años después, comprende lo que ha podido comprender si hubiera sido de izquierda 20 años antes. Dialéctica de la vida, yo no soy culpable de eso. Igual que Dilma Rousseff, que es más grave, porque la señora Cristina viene de la derecha en sentido general. Es una mujer que le gusta el capitalismo, lo ha declarado con sinceridad. Lo único bueno es que lo ha dicho con sinceridad, no la declaración. Ha declarado que le gusta el capitalismo. Bien, Dilma Rousseff, que viene de la izquierda guerrillera y del PT, hace lo mismo y reacciona igual que la señora Cristina, y entonces es peor para Dilma porque viene de la izquierda. ¿Se entiende? Tiene menos derecho. Ha debido comprender 20 años atrás que los imperios solo viven vigilando, solo sobreviven si vigilan, no solo se atropellan. Eso es cuando no les queda otra, o cuando tienen que buscar recursos pues se les agotó. No hacen guerras por gusto o capricho los imperios. Eso es una condición moral equivocada, un signo moral equivocado. No son malos por malos, no es una condición de la conducta o de la génesis o de la memoria reptiliana de un imperio. No, no es así. Hacen guerras cuando las necesitan hacer, tienen costo las guerras. Y lo que sí hacen sin necesidad de nada es vigilar, y que si no, no pueden ser imperios. Eso no vale solo para los yanquis, vale para el imperio etrusco, los romanos, los griegos, para todos. Vigilan siempre. La historia de los espías es famosa, la historia de los espías en la antigüedad.
Por Dios, Savonarola, la historia de Savonarola en el primer renacimiento es la historia de los espías. Por eso se mataban todos espiados. Todos espiados. Bueno, no hay imperio que sobreviva sin espionaje. La noticia no es que espíen, la noticia es que ahora se puede saber. Es la única noticia que ahora lo sabemos porque hay quebraduras en medio de esa declinación por gangrenación de las políticas exteriores de esos imperios, de algunos de esos imperios. Hay algunos dispositivos que se sueltan por impacto moral. Snowden es impacto moral, no es convicción ideológica. No cambiemos la naturaleza de las cosas, es impacto moral. Como Julian Assange, un yuppie de la bolsa y un muchachito inteligente de los juegos de hacker. Busquen 7 años atrás a Julian Assange, qué interés tenía en la vida. Hacer plata. Hacer plata. ¿Y qué otro interés puede tener un muchacho surgido de la City de Sydney en Australia? Hacer plata. Yo haría lo mismo si no hay una condición genética para eso, para lo contrario. La vida internacional lo impactó y lo corrió, vamos a decir, a la izquierda, respecto de lo que era a la izquierda, a algo mejor, si no nos queremos ideologizar, a algo mejor, algo más noble en la vida, que es espiar embajadas imperialistas y no imperialistas, como las de América Latina, Asia y África, espiarlas y decir la verdad. Y decir la verdad. Por él nos enteramos, por ejemplo, por Wikileaks, que el ministro más popular, más de izquierda, más radical y más querido del gobierno de Chávez, Eduardo Samán, fue echado por presión de 3 ministros del gobierno de Chávez. Uno se entera de toda la familia. Tuvo que venir un australiano a decirnos qué carajo, porque descubrió por los mecanismos de penetración de hacker que esos 3 ministros estaban molestos por las expropiaderas conducidas por Eduardo Samán. Y presionaron a Chávez, o lo pusieron en 3 y 2, como se dice, y Chávez tuvo que optar por la corporación gubernamental y movieron a Samán. Bueno, estuvo muy mal de Chávez. Lo interesante es ver el conjunto y la dinámica para saber si un error importante de Chávez determinó el cambio de la naturaleza del proceso y del gobierno bolivariano. Hoy, esa naturaleza progresiva, que contiene los errores, permite explicar por qué Eduardo Samán ha vuelto al gobierno con Maduro. Maduro lo instaló hace 22 días como el director de Indepavis, que es el organismo vigilador de los precios, la especulación y la evasión. Nada más y nada menos el país de la evasión, de la inflación y de la especulación. Tiene un cargo, carajo, ni el jefe de la Guardia Nacional es más pesado que Eduardo Samán. Es un cargo, pero de lo más temible en Venezuela. En un país con una economía ordenada sería un funcionario más. Pero él es como, agarren a Moreno, conviértanlo en un tipo simpático y multiplíquenlo más o menos 40 veces. Más o menos 40 veces y sin pistola. Las pistolas las tienen los movimientos sociales en los que él se apoya para el control de la especulación. Él trabaja con los movimientos sociales. Y tiene rango de ministro, no es ministro, tiene rango de ministro. Su función, ya metió en 22 días 14 funcionarios chavistas presos. Ni Chávez. Chávez metió muchos presos, pero nunca en tan poco tiempo. Nunca en tan poco tiempo. Se perdonó muchos militares y no militares por corporación, en sentido corporativo. Pero este hombre, 22 días de gobierno en su función, 14 procesados ya. Ayer metieron, ya esto no fue Indepavis, fue otro organismo de Maduro, del gobierno de Maduro, de presidencia. Le sacaron la libertad, o sea, ya lo metieron preso, estaba procesado, al director, presidente de la empresa ferrominera, una de las grandes corporaciones estatales de la minería venezolana, es gigantesca. Está preso. Un tipo que además es ex militar, o sea, yo cuando lo escuché hace 8 días, acá no queda títeres con cabeza y todo el que sea, yo dije, bueno, Chávez dijo eso 100 veces, muchas veces, y bueno, Samán fue el que salió, ¿no? Otros cayeron, pero Samán salió. Vamos a ver, ¿será lo mismo Maduro? Maduro se está atreviendo a mucho más que Chávez en términos de política interna, y hay que preguntarse por qué.
Yo los prolegómenos, las perspectivas de eso las explico en ese libro que está ahí, Chavismo sin Chávez. Es un nombre equivocado, un nombre que le dio la editorial por razones de marketing para Argentina, una editorial privada. Porque en Venezuela no existe chavismo sin Chávez, como existió en Argentina en los años 50, peronismo sin Perón, hasta los 70. Hoy hay peronismo sin Perón, pero en Venezuela no existe, felizmente, chavismo sin Chávez. Lo va a haber, cuando lo haya lo diremos, pero no hay, felizmente. Entonces hay chavismo después de Chávez, por eso cuando hablamos del título pensamos cuál es el más adecuado, cuál es el estado del chavismo después de Chávez. Este es un signo del estado del chavismo después de Chávez. El gobierno de Maduro está atreviéndose a cosas que Chávez no se atrevió. Y eso no es un problema solo individual de Maduro, que tiene otra historia formativa. Es que la principal causa racional es que Maduro no gobierna solo. Y Chávez era Chávez, la personalidad más importante y deslumbrante de los últimos 50 años en política de izquierda en América Latina. Coño, pero era muy individualista. Su gobierno era muy concentrado alrededor de su personalidad. Y eso fue un motor muy bueno para muchas cosas. Por ejemplo, para ordenar la institucionalidad, el ejército, para que no haya más golpes, y darle un sentido de proyecto único o proyecto común, no único, a los trabajadores, pueblo pobre y clase media trabajadora, una parte importante. Y saber cuál es el enemigo y cuál es el amigo, punto. Para eso fue, y para enfrentar a los yanquis, a Bush, a Obama, a todos los imperios del mundo, a los senadores brasileños, al rey de España, a todo, que era Chávez, una potencia en expansión. Un tipo que en 21 años de vida solo hizo política 21 años de su vida, política pública. La política tiene que ser pública para que tenga la condición de ese rango. Hizo política 21 años, de 1992 a 2013. Y en 21 años, como si fuera un meteorito, desplegó tanta energía contra tantos enemigos juntos que se consumió a sí mismo. Quedó consumido en sí mismo. Todos los fuegos se le apagaron. Es una parábola impresionante en términos humanos, de ese inacabable despliegue de energía creativa. Eso también tuvo su lado negativo, que fue el exceso de individualidad en el sistema político nacional, lo que se llama régimen, el sistema institucional, muy concentrado alrededor de él. Eso impedía que el sistema funcionara por sus propios medios, los sistémicos. Con Maduro es al revés, sino al revés es distinto. Maduro no gobierna solo, no puede, menos mal que no puede gobernar solo, gobierna colegiadamente. Por primera vez, otro elemento clave del chavismo después de Chávez es que se formó por primera vez, tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo a las 5 de la tarde se proclamó un gobierno cívico-militar. Chávez era el líder cívico-militar, le daba unidad a los dos sectores. Pero Maduro gobierna bajo un signo o estructura cívico-militar. Es decir, el chavismo fueron tres cosas, ahora son dos. El chavismo. Todo movimiento tiene su definición. El chavismo es líder, movimientos sociales y partido militar o fuerzas armadas. Ese es el chavismo como movimiento. Vieron que no hay capitalismo adentro, ¿no? Cámara, partido burgués, nada de policlasismo. Eso es el chavismo. Lleno de contradicciones, todas las que quieran, pero eso es el chavismo, su definición sustantiva. Muerto el líder, quedan los dos sostenes siguientes. Y hay un presidente que todavía no es líder, tiene que construirse. Los grandes líderes solo surgen de grandes acontecimientos. Maduro ha sido probado como canciller, pasó las 5 pruebas más agudas de los últimos 7 años en América Latina, Honduras, Paraguay, Ecuador, 7 pruebas vitales, y salió bien parado, por eso es Maduro. Salió bien parado, las manejó muy bien, especialmente la de Paraguay, donde hizo lo correcto y lo incorrecto y le salió bien. Hizo lo que se debe hacer en protocolo diplomático y lo que no se debe hacer, pero hay que hacerlo. Si eres militante, antiimperialista, y antidictatorial, y antigolpista, hay que hacer lo que él hizo.
Por eso lo procesaron judicialmente. Pobre juez paraguayo que lo procesó judicialmente, pidió su captura internacional a Maduro. Ahora tiene que arrodillarse porque es presidente pro tempore de Paraguay. Tiene que someterse al presidente pro tempore. Yo lo digo así, pero no sé cómo va a ser el juzgado para sacar un expediente donde dice Maduro captura internacional. Y es presidente pro tempore. Lo quiere meter preso, métele preso en Asunción porque va para allá. Mete preso al presidente pro tempore del Mercosur. Eso es un cambio geopolítico del nuevo tiempo. ¿De quién es el gobierno de Paraguay? Del Pacto del Pacífico. No es de UNASUR, no es mucho menos del ALBA, es anti-ALBA, es anti-bolivariano, es anti-izquierda, es de derecha, pro-yanqui, pro-Taiwán y pro-industria, pro-mafia brasileña. No industria, mafia, de lo peor de este planeta. Ese es el gobierno paraguayo actual. Un empresario además acusado judicialmente de mafioso, no solo de empresario que ya es una mafia, es una condición negativa, no, mafioso, es una condición ya moral, es una conducta. Es traficante, creo que de cigarrillos o tabaco, una cosa así. Y el que trafica con tabaco, trafica con todo lo que está en la cadena de los tabacos. Y ese gobierno tiene que someterse a una determinación geopolítica nueva. Ergo, el Mercosur asume un rol geopolítico adverso, sin proponérselo y sin quererlo, sin estar en su propósito, al Pacto del Pacífico, que es el armado geopolítico antibolivariano, incluso anti-Mercosur, porque es la conexión con los imperios del Asia y con bajo régimen de Estados Unidos. Entonces se metieron ellos en un problema, nosotros también, pero nosotros a la ofensiva, es decir, hacia adelante. Ellos tienen que retroceder un paso. Paraguay tiene que someterse. Uruguay, que no es un país ni progresista ni de derecha, es Uruguay. Los uruguayos son como los suizos, ellos no se meten en nada pero están en todas. Los suizos siempre atravesaron todas las guerras, todas las crisis, todo, ellos siguen suizos. Los uruguayos también, y se metieron la pérfida concepción ideológica, o sea, falsa en la cabeza, según la cual a ellos no les va a pasar lo que le pasa a América Latina. Eso me lo dijeron en la radio que me entrevista siempre de Montevideo, que a ellos no les va a pasar lo que le pasa a América Latina. Eso decía Brasil. Eso decía Brasil. Somos un subimperio, hemos pasado 40 millones de la pobreza al consumo de clase media baja. Maravilloso, ¿quién se va a poner bravo por eso? Pero eso es justamente lo que te crea la contradicción. Los otros también quieren, y ahí tienen una rebelión social. Uruguay, que es más chiquito, todo se contiene más fácil y más rápido, sobre todo si el gobierno está enarbolado en nombre de una clase media que confió en ese gobierno. Y la clase media uruguaya, cada vez que voy allá lo confirmo, no sabe qué hacer, porque es que después de ese gobierno viene la locura, viene la derecha, se parece acá. Lo que viene es peor, entonces mejor quedarse con la novia fea o el novio feo. Vázquez es el peor novio que puede tener la clase media uruguaya. Es el hombre que los vendió a través del Pacto de Protección de Inversiones Norteamericana en el año 2004, acá en Mar del Plata, en el subsuelo del hotel, no sé cómo se llama, donde arriba estaba Chávez y Néstor Kirchner peleando con Bush y con Fox. Yo cubrí esa cumbre, por eso me colé y pude presenciar y pude decirlo con seguridad. En el subsuelo, donde hay oficinas, no sé si es sótano o subsuelo, estaba Vázquez firmando el proyecto de Pacto de Protección de Inversiones con Estados Unidos, con el emisario comercial de Estados Unidos. Y figuró en la foto de los progresistas de América Latina. Es muy jodido. Entonces la clase media uruguaya no sabe qué hacer. No hay peor gobierno que el que se parece a ti o habla en nombre de ti, porque no puedes combatirlo igual que combates a Menem o a Macri. No puedes, es muy difícil, o a otro, ¿no? Yo agarro los nombres es muy difícil, porque esos son enemigos, un carajo declarado, bien de derecha. Pero Obama es un hombre que comenzó por el progresismo popular del Vázquez, se hizo popular, populista, y es presidente negro de Estados Unidos. Negro y populista, coño,
Eso es izquierda. En Estados Unidos lo tienen la derecha blanca como comunista. Vean las páginas de la derecha blanca. Todo el tiempo sale en un círculo de tiro al blanco, Obama, y le disparan. Hay presos ya, procesados ya, agarrados algunos. La derecha blanca, carajo, es derecha blanca en el sentido de los fascismos. Bueno, y Obama es de izquierda. Es lo peor que nos puede ocurrir cuando hay un gobierno de izquierda que trabaja por la derecha, o para la derecha, o las dos cosas. Porque es inidentificable, voluble, mimetizable, como el camaleón adopta las formas del ambiente. Es peligrosísimo. Y usa el lenguaje, populismo, el lenguaje de los representados. Entonces, ¿cómo lo atacas? Si él dice, no, yo también soy socialista, yo también soy del pueblo, yo también soy... cualquier cosa te dice. Y por eso Daniel Ortega se confundió, y feo. Daniel Ortega, que co-dirigió una revolución por izquierda y terminó gobernando bien por derecha respecto a la revolución que vivió. No respecto a Macri, no sé, o a Santos. No es eso, pero terminó por la derecha de lo que fue. Porque un tipo que dice que Obama es el nuevo amigo de América Latina en el año 2009, coño, no comprendió nada de lo que hizo. No digo lo que leyó porque no es lector de un carajo, pero de lo que hizo la revolución más profunda del continente, él y sus 8 comandantes, después de Cuba. No es Venezuela, no es Bolivia, no es Ecuador, no es Perú. Es la revolución sandinista, lo más profundo que hubo como revolución social, carajo. Y que termine diciendo, Obama es un buen amigo para América Latina. Qué lamentable, qué gasto histórico, con 700.000 muertos, no, 300.000 muertos en Nicaragua para que su dirigente termine. Es un poco triste. Y ahora está reprimiendo, cierra diario, hace diarios de izquierda. Si cierra diarios de derecha está mal, pero uno puede comprenderlo. Pero diarios de izquierda no, reprimen marchas de izquierda, hace cosas muy malas que no se hacen desde la izquierda. Eso es tarea de la derecha. Coño, no de la izquierda. Entonces cámbiate el adjetivo, el apelativo. No te llames de izquierda y ahí peleamos. Ahí peleamos. Eso es condición también de la nueva realidad de América Latina. Y para ir concluyendo, me parece que estamos entrando en una nueva, si no fase, movimiento dinámico de la geopolítica latinoamericana. Cristina de Kirchner, que es una mujer de pensamiento social conservador, no es ninguna estúpida y sabe percibir fenómenos. Lo expresó en Tucumán hace unos días en una frase correcta, cuando dijo, el mundo está girando en forma peligrosa, una frase parecida a esa. Hay cambios peligrosos en el mundo está girando en forma peligrosa. No recuerdo exactamente la frase. Cada vez más hostil el mundo. Por ese lado. Eso es inteligente, dicho por ella. Si lo digo yo, lo dice Chávez, es perogrullo, pero dicho por ella, que no es una mujer de pensamiento de izquierda, es un mérito que haya comprendido 20 años después que eso es así. El mundo está girando hace 20 años cada vez más en el sentido de la necesidad imperial por los recursos naturales que le permitan a los imperios del mundo sobrevivir los próximos 100, 200 o 500 años. Esa es la ley, lo que llama Iván Mesaro el metabolismo. El sistema metabólico del capital en el mundo necesita expandir su frontera de recursos. Por eso vinieron a América hace 500 años, por eso hoy están tratando de abrir o abriendo nuevas fronteras de recursos o ecológicas, como las llaman. Bien, para uno no es una novedad. Yo me formé en el marxismo, estoy acostumbrado a tratar de prever fenómenos. Bien, ella no es culpable de no haberse formado en eso. Lo que digo es que es brillante haber descubierto eso. Para ella es brillante, o para ella es inteligente, para ella es un mérito. Porque es verdad, Dilma, si no la hubieran estado vigilando hasta las bombachas hasta hace un día, una semana, las agencias, la USAID y las agencias que tiene instalada Estados Unidos en Brasil, yo no me estaba vigilando todo, Dilma no reacciona. ¿Y cómo? Es que si no te vigilan a ti no hay reacción. ¿Cómo es la cosa? ¿Son malos si no me tocan a mí? ¿Cómo es la cosa? Con Cristina pasaba lo mismo, pero con Cristina, como el enfrentamiento es más duro porque la derecha de acá está más acelerada que la de Brasil, que es más peligrosa que la de acá,
mucho más peligrosa, pero la de aquí está acelerada, porque sabe que no hay nada a la izquierda para reemplazarla, y los únicos reemplazantes potenciales serían ellos, y hay un desgaste, entonces quieren aprovechar. Bien, ella viene siendo atacada y reacciona, y está muy bien que reaccione. Imagínate que no reaccionara, o que reaccionara adaptándose a lo Ollanta Humala. ¿Cómo explicar que el diario El País tiene a Ollanta Humala como el único demócrata de la zona andina? Explíqueme eso. Diario El País dice y hace campaña con la CNN, de vez en cuando lo acompaña, Ollanta Humala el único demócrata de la zona andina, ergo también de América Latina, junto con Piñera, ¿no? Ollanta Humala, un tipo que ha declarado en el Tribunal de Lima hace 11 años que él sí mató, sí secuestró y sí mató. Está en el tribunal, pero por orden, ¿no? ¿Cómo se llama? Obediencia debida. Por orden. Acá lo negaron. Él no, dice, sí, yo maté por orden de mis mayores. Su hermano, Lautaro Humala, dice, sí, no solo maté, era correcto, había que matar más. Ese es Lautaro. Para gobernar tuvo que decir, sí, sí maté, pero fue por orden. Entonces puedo ser candidato, ¿no? Se legitimó, se limpió, lo limpiaron. Bien, Ollanta Humala tiene esa contradicción. El problema no es de El País o de Estados Unidos y CNN. Es de Ollanta Humala, que entró vestido de populista, en el buen sentido. Para mí populista es una buena palabra, al revés de los yanquis, ¿no? O de los enemigos. Y terminó matando obreros el año pasado. 13 obreros asesinados en Honduras. Entonces, América Latina está enfrentándose, está en marcha, está en tránsito. Hay elementos que señalan ese tránsito. Snowden, el desafío ecuatoriano valiente de Correa en Londres, protegiendo a Julian Assange contra dos imperios, los más agresivos del planeta, es un signo de la novedad. América Latina está entrando a una dinámica donde tendrá que definir, hablo de sus gobiernos y sus sociedades, corrientes, movimientos y organizaciones, definir si avanza sobre lo avanzado para blindarlo o retrocede sobre sus pasos e iremos a derrotas de distinto tipo. No hay un solo tipo de derrota. No todas las derrotas conducen a masacres, guerras o golpes de Estado. Eso es un error de los dualistas del pensamiento. Creen que es blanco o negro. La realidad es múltiple. Entonces, ese es el dilema. Porque si no, no se entiende por qué están presionando tanto hasta aquellos gobiernos potencialmente amigables. Porque no cuestionan nada del sistema del capitalismo nacional. Porque lo potencian a través de inversiones en sistemas de explotación como el neodesarrollismo. Porque no proponen ni postulan ninguna política de izquierda, solo se quejan de vez en cuando y correctamente quejados. Porque colaboran en la contención subimperial del continente y más allá del continente. Porque Brasil, Argentina, Chile y Uruguay fueron los 4 países que ordenaron la invasión a Haití, ejecutaron en nombre de las Naciones Unidas la invasión a Haití, la ocupación de Haití. ¿O no? Eso es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, si no, somos mentirosos. Y no corregimos, no hay diagnóstico curable, no hay enfermedad curable sin diagnóstico correcto. Ese es el problema. Esos gobiernos que son potencialmente amigables del sistema de contención y dominio imperial en este hemisferio, en la zona sur, haciendo tamañas cosas como ocupar un país diezmado como Haití e irse a África, en el caso de Brasil, y también colaborar en la ocupación de pequeños países allá. Esos 4 países son atacados por Estados Unidos. Vigilar es atacar en las relaciones geopolíticas. En las relaciones de novios también. Cuando hay vigilancia, hay una agresión. Pero en las relaciones geopolíticas, coño, eso no se perdona. Porque está en juego el gobierno, su credibilidad. Está en juego muchas cosas. Muchas cosas. Entonces hay una agresión. Lo contradictorio es que Brasil se aparte
de esa víctima de esa agresión y mantenga bases militares en el nordeste brasileño. Por Dios, eso no puede ser. Lo ha denunciado, lo ha relatado María Esther Ceseña, Atilio Borón en Argentina, y el último libro, el libro de Elma Luzani, Territorios Vigilados. Ahí aparece cómo han permitido allá. Entonces, ¿cómo? ¿Estamos locos? ¿Son suicidas? ¿O tienen un problema político, que es lo más probable? El Amazonas es el segundo reservorio de recursos del planeta y el primero como pulmón. No hay suma de recursos bióticos mayor que el Amazonas en el planeta. Solo hay otro por allá en África, en una sabana del centro de África. No hay más. El resto son pequeños bolsones. Costa Rica es impresionante, Colombia, la Orinoquia, Colombia, Venezuela. Y luego están los recursos minerales. Pero no hay imperio a 500 años o 200 sin el control de la Amazonia. Por eso en los libros de texto de primaria y secundaria de Estados Unidos se están preparando ideológicamente a la próxima generación de ese país bajo la idea o convicción de que la Amazonia es un terreno internacional. Lo han visto, Luis Brito García, el escritor venezolano, lo tradujo y lo mostró al mundo. Pero no es el único, en Venezuela lo mostró para América Latina. Los libros de texto en Estados Unidos, de sexto y primer grado de bachillerato, correspondientes, dicen eso: Amazonia, terreno internacional. Si es internacional, es del más fuerte. No hablemos pendejada. Es del más fuerte. No es de Brasil ni de los 7 países amazónicos. Ese es el secreto. Y la Orinoquia, que atraviesa Venezuela y un tercio de Colombia, es la segunda fuente de recursos minerales estratégicos para la aeronáutica, la industria de la satelitalización, la informática y otra industria más. Y eso está en la Orinoquia, minerales pequeños, como están en Chile, en la frontera Chile-Argentina, y en el norte de Jujuy, Bolivia, litio y unos 200 minerales más. Y entonces, ¿cómo puedes tú permitir? Bueno, son esos errores políticos que se pagan caro, tan caro como las invasiones hechas por culpa de los enemigos. ¿Cómo puede ser que Lugo, un presidente progresista, amigo, un buen tipo, un cura noble, se dedicó a los pobres siempre, nunca trabajó para la burguesía, no haya comprendido que el Palacio de Asunción no lo puede cuidar la DAS, Policía Política Colombiana? La policía política, la policía más asesina, mejor entrenada para matar en América Latina en este momento, que ocupa el rol que ocuparon la DINA en los 70 y la Policía de Buenos Aires en los 70-80. Las dos policías más asesinas después de la de El Salvador o junto con la de El Salvador. ¿Cómo puede ser que le deja la DAS, la Organización de la Defensa del Palacio? Es el cuento del zorro y la gallina, ¿no? Pones al zorro a cuidar el gallinero, pero por Dios, ¿cómo se entiende? ¿Por razones biológicas? No, porque él como presidente fue un excelente procreador de hijos. Entonces se equivocó de rol. Tenía que seguir siendo cura y haciendo hijos, que eso no es problema, eso le hace bien a Paraguay. Pero ser líder social, presidente y pretenderse progresista, tienes que echarle pichón, tienes que someterte a presiones y enfrentamientos con enemigos muy poderosos y principios, carajo, principios. Y si no los tienes, aprehenderlos, como lo hizo Chávez, entendiendo que la tercera vía no era su amigo, sino su enemigo. Muchas gracias. Bueno, la idea ahora sería, después de la conferencia acá de Modesto, muy increíble, ver si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, como para abrir ya el toque. Bien. Hola. Buenas noches. Yo le quería hacer una consulta. ¿Qué opinión tenía con respecto a o sea, teniendo en cuenta todo el análisis que hace usted con los cambios que ha tenido el chavismo, cómo se ha ido constituyendo a través de los años, la situación argentina
el rol que ocupan los movimientos sociales y por ahí la utilización política que hay de varios sectores, tanto de lo que es la derecha como de sectores medios que utilizan a los movimientos sociales como un factor de cambio y también aprovechando su situación de llegada territorial y que estos no se terminan de definir por una postura en la situación que hoy nos encontramos. O sea, ¿cuál sería la opinión que usted le daría al rol que tendrían que ocupar los movimientos sociales en Argentina? No creas que hago así porque soy militar. Que no veo un carajo. Aló. Voy a comenzar por lo último, brevemente. Que ellos quieran cooptar, incluso corromper movimientos sociales, es natural. Si no lo quisieran hacer, no son ellos. Es lo que yo haría si fuera patrón, corrompa a los obreros para volverlos serviles. El asunto es qué hacemos nosotros frente a esa natural necesidad de ellos. Cómo nos formamos sólidamente en teoría y política, o en teoría política, y no le huimos al conocimiento, aunque seamos obreros en el tiempo que nos deje la explotación, o trabajadores territoriales en el tiempo que nos deje la miseria, o la necesidad, o el trabajo, para formarnos. Porque si somos movimiento social, pongámonos los pantalones largos del movimiento social. O sea, somos movimiento social, es una característica de estructura. De esa no somos responsables, pero de ser movimiento somos responsables. Y si somos movimiento, hay que formarse como movimiento. Y formarse significa teoría política. No solo patear el barrio, que es lo elemental. Sin eso no somos movimiento. Eso es natural. Pero si no nos formamos, y es el gran problema de los movimientos sociales hoy, en la mayoría, no en todos los países de América Latina donde existen, no en todos los lugares existen. Hay países que están en peor condición que Argentina, porque acá hay un acumulado histórico, cultural y de izquierda que se ha transmitido a los movimientos sociales y le ha dado fortalecimiento defensivo, etc. Fíjate que los dividieron en el año 2003, pero la mayoría quedó del otro lado. Mayoría relativa, quedó del otro lado, no fue absorbido todo. Hay países donde los han absorbido todos. ¿Quieren un ejemplo? Chile, un país con una tradición de izquierda casi centenaria, como Argentina, y más de izquierda, incluso que Argentina. Fueron gobiernos socialistas en el año 30, con una central obrera, 60 años de izquierda, comunista y socialista. Acá fue... Bueno, hasta los anarquistas, y después del 40 para acá, ya no se puede hablar igual. Sin embargo, en ese país, el principal movimiento social de rebeldía juvenil que surgió antes de la Camila Vallejo, y lo nuevo, que es universitario, el primer movimiento hace 5 años de secundarios y algunos bolsones universitarios fue tragado todo por el Estado. Y son chilenos. Tragado todo por el Estado. Entonces es una responsabilidad subjetiva. Ser movimiento social es una responsabilidad objetiva. ¿En qué lugar de la sociedad te colocas? De las clases de la sociedad. Pero lo otro no. Lo otro es tu responsabilidad. ¿Cómo carajo te armas para eso? Sabiendo que el enemigo, mientras sea tan poderoso, algo nos va a rascabuchear, algo nos va a robar. Es natural, es inevitable. Algún cuadro se va a llevar, algún compañero con hambre atrasada más que yo se lo va a agarrar, algún ambicioso o ambiciosa que quiere llegar a ser funcionaria y figurar en una foto de una institución, se lo va a llevar, pero eso no es movimiento, esos son individuos. Pero el movimiento tiene que formarse y hay una reluctancia en los movimientos a la formación política por sana, mira la dialéctica, por sano rechazo al exceso de intelectualismo de los partidos de la izquierda tradicional o de verbalismo intelectual. Intelectualismo, ojalá. Esa es la vieja izquierda argentina que toda era brillante. Pero la nueva izquierda argentina y la que deriva de aquella vieja insertada en la nueva son verbalistas, habladores de paja profesionales. Pero que no saben resolver el conflicto entre Estado-Nación y pueblo. Habladores de paja, acá pues, allá en Venezuela, en el Caribe decimos habladores de... ¿Cómo se dice acá?
habladores, bla, 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 bla. Chamullero profesional. Habladores de hierba. No vale nada la hierba, habladores de paja, no valen carajo. No son capaces de resolver que en el conflicto entre imperio y Estado-Nación no se disuelve la lucha de clases. La lucha de clases incluye y comienza por el Estado-Nación y el imperio. No se excluye, y ellos se paran en dos términos. Por eso el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros grupos menores en el año 46 se equivocaron, no porque Perón era de izquierda o bueno. Se equivocaron, pero carajo. No sé cómo quién. Se equivocaron como la derecha venezolana de hoy, la izquierda venezolana de hoy, una parte de ella, menor por suerte, de apoyar, de pactar con la embajada yanqui, con la iglesia y con la sociedad rural del año 46. No era una condición ser peronista automático para apoyar al gobierno de Perón contra toda esa camada de enemigos internacionales y nacionales. Hicieron lo opuesto, metieron la pata 50 años, no se recuperarán jamás. Sobrevivirán como sello, pero jamás se recuperarán porque fueron expulsados del alma del movimiento obrero. No hagamos lo mismo. En Alemania también. No crean que es un problema de los países atrasados o semicoloniales. En Alemania la clase obrera volverá a ser vanguardia. El Partido Comunista Alemán jamás, y el Partido Socialdemócrata jamás, porque entregaron amarrada de pie y mano a la clase obrera, la más poderosa y consciente del planeta que jamás tuvo en la historia de la clase obrera humana. Jamás en 150, ni los rusos eran campesinos analfabetos, no entendían lo bueno y lo malo, pero no entendían mucho más allá. Eran los alemanes los únicos que marchaban por millones, no por miles de vanguardia, con pancartas gigantescas que decían por obreros, no militancia partidaria, por la dictadura revolucionaria del proletariado, en alemán por supuesto. Yo aprendí alemán a los 17 años, me lo aprendí, pero no voy a abusar de... Eso es sorprendente. Hoy, los movimientos sociales... Yo estuve hablando con Petra en el año... ¿cuándo fue? 2000 y pico. Anduvo mucho por acá. Cuando las rebeliones acá. Y los cacerolazos. Y nos sorprendíamos de ver cómo los movimientos sociales argentinos, o eso que se llama bajo ese nombre, hablo de los cacerolazos, las asambleas, que fue una de las cosas más avanzadas que produjo las rebeliones del continente, las asambleas barriales, de las más avanzadas, porque era orgánico, no era solo rebelión. Rebelión siempre va a haber mientras haya explotación y opresión, pero organicidad en la rebelión, eso es jodido. ¿Quieren saber? Pregúntenle a Venezuela cuánto le ha costado al movimiento del que yo provengo tener organicidad. Es un movimiento rebelde, por eso rápido es de izquierda, pero organicidad, carajo, ni en el gobierno hay organicidad. Es muy difícil. Es un país desestructurado como Estado burgués, como economía burguesa, como sociedad. Luego su expresión cultural política no puede ser orgánica. Tarda para hacerlo. Chávez murió, entre otras angustias, por eso. Cuando en el año 2013, en plena huelga nacional petrolera golpista contra su gobierno, dijo una frase mágica que no la conozco, no la encontré en ningún líder nacionalista de su estirpe en la historia humana. ¿Saben cuál? Eso solo lo diría un marxista, un trotskista, un anarquista, pero nunca Chávez. ¿Saben qué dijo? Organícense como quieran, pero organícense. La máxima libertad de autoemancipación. Busquen a un nacionalista de Estado que diga eso. Si es exactamente lo opuesto, quieren lo contrario. Allá nos ha costado, coño, no tienes idea, darle organicidad. Es el único, desgraciadamente, es la única sociedad rebelde en América Latina donde se puede definir que existe poder popular. En Bolivia pudo haberlo, más avanzado que Venezuela, y no lo hay. Más avanzado que tiene un acumulado que Venezuela no tiene. Y Ecuador no lo tiene, entre otras cosas porque Correa no le gusta. Pero no es la única razón. También hay estupidez de la CONAIE y de la Pachacutí que no entienden la diferencia entre apoyar, en qué momento apoyar y en qué momento dejar de apoyar. Qué criticar y qué no apoyar. Yo no convalido ninguna de las locuras, locuras no he hecho, estupideces que ha hecho mi gobierno bolivariano. No
No apoyo las entregas a los guerrilleros colombianos instalados, refugiados sagradamente en Venezuela contra el gobierno colombiano. No lo apoyo. Hago campaña por la liberación en este momento de Julián Conrado, el cantante de La Fama. No apoyo la burocracia, no apoyo la corrupción, pero al conjunto de la cosa del proceso, incluido su gobierno, lo apoyo. ¿Se entiende? No soy estúpido. Bien, sé de qué lado colocarme sin capitular, o sin confundirme, pero los movimientos sociales no quieren aprender que además de sociales son movimientos. Eso exige formación. Si no, es muy simple. El enemigo en la lucha histórica, social, económica, científica, política, cultural, gana el mejor. Esto no es selección darwiniana. No, es que el enemigo gobierna el mundo porque es mejor. Si no explica por qué nosotros, siendo mayoría física, no podemos gobernar al mundo, porque son mejores cualitativamente. Por eso son. ¿Por qué carajo el diario La Nación es mejor diario que cualquier otro diario, incluidos los del gobierno? ¿Por qué? Es el mejor diario de este país. No puede ser que la burguesía tenga el mejor diario de este país. No puede ser, siendo tan reaccionaria el diario, lo que está detrás del diario La Nación, el mejor diario. ¿Por qué? Y no es porque es más libre o más democrático, no, hace un mejor diario. No puede ser. Yo dije en Venezuela una cosa que no gustó allá a algunos sectores del gobierno, algunos, pero otros dijeron, qué bien que lo digas tú, yo no lo puedo decir. Yo dije allá en una entrevista el año pasado en BTV, antes de venirme para acá, estuve 8 meses allá, criticando a los alcaldes bolivarianos, porque a los de derecha no los critico, los combato. Yo no critico a la derecha, yo la combato. Pero a mis camaradas o amigas y amigos del proceso del movimiento los critico. Si se portan mal, como ellos pueden hacerlo conmigo si yo me portara mal. Bien, yo dije, esto que duele, a un argentino le duele, a un capitalino, no puede ser que el alcalde neoliberal de Buenos Aires, de la capital, recoja la basura todas las noches y los alcaldes chavistas no lo hagan. Mira la comparación que tengo que hacer. Es mejor el gobierno neoliberal de Buenos Aires que el gobierno chavista de la mayoría de las alcaldías venezolanas que no recogen la basura toda la noche. O somos superiores al enemigo o el enemigo dominará. La hegemonía gramsciana no es un juego de palabras ideológico. Es que tenemos que ser hegemónicos y eso significa cualidad, subjetividad, no suma física. Bueno, eso es lo que creo que pasa con muchos movimientos, sobre todo acá, que hay mucho peso intelectual del pasado contrapuesto al movimiento nuevo. Modesto, un saludo y preguntas. Venezuela, ¿qué significado le otorgas al polo patriótico? A la reconstitución del polo patriótico. ¿Cómo anda el camarada, en primer lugar? Segundo, ¿cómo ves la derecha venezolana en esta coyuntura? Ya pasados los meses después de la elección, ¿y cómo ves la elección de diciembre? ¿De quién? Las elecciones de diciembre, ¿no? De alcaldía. ¿De diciembre? Sí. ¿Las de gobernadores? Sí, exacto, en Venezuela, sí. Oye, pensé que me ibas a preguntar por la de abril de Maduro, no la de diciembre. Ok, vamos a comenzar al revés. La de diciembre es una cosa rara, porque la previsión y la dirección del PSUV es que ganábamos solo una más. O sea, retrocedíamos. Ganábamos la mayoría, pero una más. Eso es retroceder cuando gobiernas. Si no gobiernas es avanzar. Ganaste una, avanzaste una. Pero si gobiernas, ganaste la mayoría y perdiste 3, perdiste. Estás retrocediendo. Lo importante en la política no es la estadística, es la dinámica. Entonces sorprendió. Entendemos que es un efecto, reflejo directo del triunfo apabullante de Chávez sobre la derecha en octubre, por un lado. Y dos, quizá tan importante como eso, los secretos de la vida política, que Chávez, sensible como si, duro, carajo, era tosudo, duro, carajo, para entender, pero cuando entendía, nadie entendía mejor que él. Entendió en plena campaña de presidenciales y de gobernadores que había que echar a 5 candidatos a gobernador. Escucharon, echó
ya es un problema que él los eche. Seguía siendo personal la decisión, pero en todo caso es progresivo. Echó por exigencia de las masas de 5 provincias a 5 candidatos en acto a gobernadores. Candidatos chavistas despreciados, rechazados por corruptos, por burócratas, por sinvergüenzas, por lo que tú quieras, por grises. Y eran candidatos porque eran del poder y la gente iba a votar en contra, no por la derecha, algunos. No, iba a no votar, que es la manera en Venezuela de castigar, votar en contra. No voto. Que gane la derecha, peleamos contra la derecha. Pero no voto por ti. Eso hicieron con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2009. Las masas de chavistas de Miranda no votaron por él. Perdió él, ganó Capriles Radonsky. Peleamos contra Capriles Radonsky. Está clarita la pelea. En el ring sabemos quiénes somos, pero ¿cómo peleas contra Diosdado Cabello, comandante del golpe del 92? ¿Cómo haces ahí? Es jodido, es como con Vázquez. Adiós, camarada. Creo que los aburrí. Entonces, ese elemento pesó mucho. 5 gobernaciones las ganamos arrasantemente porque fueron cambiados los candidatos. Uno de ellos, el de mi ciudad, Maracay, el capitán Isea, uno de sus méritos, haberse hecho prótesis de nalga. Uno de sus méritos gubernamentales. Y las mostraba con orgullo. Tenía las nalgas bonitas. Es lo único que podía mostrar. Bueno, y la otra pregunta. La derecha hoy. La derecha cambió de conducta, de rol. Cambió de propósito. En la derecha venezolana siempre hubo golpistas y gente dura que quiere matar, pero nunca se atrevieron como lo están haciendo desde abril. En 5 días mataron 14 chavistas jóvenes, una chica casi incendiada viva en la calle. Eso, en términos históricos y políticos, se llama fascismo, no derecha. No derecha. Están usando técnicas de guerra civil, técnicas de guerrilla urbana, pero al revés, al servicio de un propósito opuesto, significa fascismo. Eso. Entonces la derecha cambió el rol porque el gobierno está debilitado, porque se fue el comandante y hay una transición a un nuevo sistema político. En esa transición hay debilitamientos naturales. Como ahora el gobierno respondió con los movimientos, un día 23.000 militantes del 23 de enero, Caracas es una ciudad pequeña, del 23 de enero en el oeste caraqueño, iban a marchar, escuchen bien, armados para combatir a los militantes, que eran decenas, armados de la derecha en el este de Caracas, autores de los asesinatos de 14 militantes. ¿Tienen idea de lo que iba a resultar de ahí? 25.000 contra 40, 50, 80. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque el gobierno nos convenció de que el costo iba a ser tan alto, que la campaña iba a ser brutal, en medio de una campaña de un triunfo electoral pírrico, muy chiquitito, deslegitimado a nivel electoral ante el mundo, como para que 23.000 militantes de los movimientos del 23 de enero vayan al este a liquidar a 80 matones armados fascistas que había que liquidarlos. Termina el gobierno, ¿qué hizo? No es que se queda ahí la cosa. Con los movimientos organizaron grupos tácticos con la Policía Nacional Bolivariana, fueron al este, contuvieron, reprimieron sin matar y agarraron preso al comandante, que es un ex coronel de las Fuerzas Armadas, el comandante de las tácticas de guerrilla urbana de la derecha. Está preso. Pagamos el costo, 14 asesinados, todos jóvenes. Ese es el cambio de conducta de la derecha. ¿Y la primera pregunta? Ya era. Buenas noches. Mi nombre es Sol, yo soy militante social del Frente Popular de Río Santillán. Este año tuve la suerte y la tristeza de estar en Venezuela entre el 27 de febrero y el 18 de abril. O sea que viví todo el proceso de la muerte del comandante y las elecciones. Y esa experiencia me dejó un aprendizaje
principalmente que como militante social de un movimiento quería recuperar, que es una frase del comandante Chávez en el discurso de la primera junta de ministros del 20 de octubre del 2012, donde él a sus ministros le dice comuna o nada. Te escucho por la resonancia. Es perdón. Es Ah, perdón. Ahí está. Donde el comandante en el discurso, en la introducción, le dice a sus ministros comuna o nada, y es uno de los mensajes que más toman los movimientos sociales venezolanos en la construcción de este Estado comunal como la alternativa al Estado burgués, ¿no? Y la importancia ahí de los movimientos sociales como agentes reguladores del Estado, del gobierno, y los que van a construir realmente el poder popular. Por ahí, para responder un poco al compañero, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales hoy? No solo en Argentina, sino en América Latina, en estos desafíos para la construcción de la patria grande. Considero que es la unión de los movimientos sociales en pos de la construcción de un Estado y de una comunidad latinoamericana que nos contenga a todos, una sociedad justa. Por eso comprendo que el ALBA de los movimientos sociales, una experiencia latinoamericana en la cual participan más de 300 movimientos sociales de América Latina, es uno de estos desafíos, ¿no? De empoderar y seguir construyendo movimientos sociales que podamos disputar, que podamos ser alternativas de construcción de país, empoderar al pueblo. Esto no implica dar planes sociales, sino generar trabajo digno, vivienda, educación, salud, que me parece que eso es lo que reivindicamos del proceso bolivariano, donde hay un montón de cuestiones a cuestionar, a rever, lo digo desde mi experiencia personal, pero sin embargo se entregaron casi 400.000 viviendas en 3 años con el plan Gran Vivienda Venezuela. En Argentina eso no ocurre, y eso habla de una diferencia de proyecto y de modelo del país. Entonces yo creo, y el movimiento del cual participo, entendemos que el rol de los movimientos sociales es ser aquellos que construyamos una forma de países unidos, una patria grande diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En las calles, organizados, formados, discutiendo, no siendo siervos con los ojos cerrados, sino teniendo la capacidad de construir formas nuevas de gobernar pero de conjunto, con un Estado comunal. Me parece que es algo que hay que rescatar mucho, y esto del chavismo después de Chávez. Maduro, en su gabinete, cambió el ministro de Comunas, del Ministerio del Poder Popular de Comunas, y puso un compañero militante social que es Iturriza, donde se cambió la lógica de construcción del Estado comunal, donde la formación hoy, una formación social de abajo, de base, donde la proyección es la construcción de la soberanía alimentaria, pero con campesinos produciendo y no mediante la importación de alimentos. Entonces me parece que está bueno reivindicar este avance del gobierno de Maduro en la construcción del Estado comunal, el gobierno saliendo a las calles a discutir con la gente. Y además quería pedir una solidaridad. Hace un par de días, Ángel Prada, un compañero referente de la comuna del Maizal, una experiencia que me tocó conocer, una de las comunas más importantes del estado de Lara, sufrió un intento de asesinato. Esto quiere decir que la derecha sigue activa y está intentando desestabilizar todo el tiempo. La verdad que a mí me llenó de tristeza saber esto, porque es un gran compañero. Bueno, nada, le quería compartir. Y además, contarles que desde el ALBA de los movimientos sociales, más de 300 movimientos, en el día de ayer le entregamos al compañero Maduro una carta en apoyo a la presidencia que él asume en este momento en el Mercosur. Y me parece que este es el rol de los movimientos sociales, reivindicar a aquellos compañeros que avanzan, pero sin dejar de cuestionar lo malo y tratando de construir
sobre lo bueno. Yo solo te podría hacer un comentario a lo que dijiste, que concuerdo, está muy bonito como relato vivencial. Yo soy signatario, tributario de los movimientos sociales del ALBA. En Argentina construí la campaña Argentina al ALBA para eso, que no dio, fracasó. En los movimientos sociales del ALBA deberían pedir ya la libertad de Julián Conrado, para que lo que proyectan y hacen en términos sociales y políticos tenga también su completadura moral y no seamos escindidos en la conducta, porque no es correcto que un gobierno de izquierda, independiente de la burguesía, tenga un militante antiburgués preso, sin haber hecho ningún acto terrorista, porque si ese muchacho hizo un acto terrorista contra un ministro o le pegó a su mujer, tiene que estar preso. Pero ese muchacho es un revolucionario refugiado en Venezuela, no tiene derecho a estar preso. Entonces deberían hacer eso, para que sea completa la tarea. Bueno, estamos cerrando ya la conferencia y las preguntas. Vamos a ver si podemos una pregunta más y ya vamos redondeando. ¿Alguien que tenga una consulta o ganas de decir algo? Si no, ya cerramos y bueno, nada, antes que nada agradecer a Modesto por la predisposición de venirse hasta acá y bueno, por todo toda la información y todo lo que nos estuvo contando, que me parece que es fundamental para esto que decíamos hoy, poder ser nosotros activos difusores de la revolución bolivariana, ir conociendo el proceso, ir siguiéndolo de cerca y bueno, apuntando también a todo lo que él decía, ¿no? La muestra, me dice acá la compañera que va a estar 15 días más, así que bueno, es lo que le decíamos hoy, que la recorran y si les gusta, bueno, que la recomienden, para que la gente la venga a visitar. Y en la mesita están todos los libros de Modesto, está la biografía, el último libro también que sacó, que no es chavismo después de Chávez, sin Chávez, claro. Bueno, nada, eso, un aplauso, ¿no?